Aldea Global. 10 de la mañana con 35 minutos mientras esperamos a Fernando Mendoza, nuestro historiador, como todos los martes, para hablar de, un año del conflicto bélico. Vamos a hablar de eso, de seguro. Le aprovechamos de mandar saludos también a la gente que nos está escuchando desde Iquique, que más bien hoy en la mañana parecía Venecia. Llovió en Iquique. Ah, eso era. Está Inundation Iquique. Oye, y es como una mezcla de agua y fuego. Hubo 3 incendios esta mañana. Como está compleja la situación en Iquique, así que muchos saludos a la gente que nos escucha desde allá. Oye, terrible. Y hay que prepararse también. Yo ya no sabía. Ayer andaba con short. ¿Ya? Y con corta abierto. Short y cortaviento, buen look. Pésimo, horrible, me veía mata. Pero, ¿por qué no? Po? Yo creo que la gente dice, ¿quién está loca? Como un look Lollapalooza. Es que hacía calor. No, ni siquiera. Era como que me puse cualquier cosa. Pero fui al gimnasio y me puse short porque hacía mucho calor. Y encima como que tampoco me quería mojar, que igual era 2 gotas, pero a la hora que salí igual estaba lloviendo, ¿cachai? Entonces como que uno no sabe. ¿Y tronó? Qué hacer. Sí, también. Sí. Y además como que llovió fuerte a ciertas horas. Entonces, y ahí es como que igual uno se pone un gorrito, una capucha, sí. Pero no sé si estaba paraguas. Yo vi paraguas ayer. Siento que el santiaguino es exagerado. Bueno, ya llegó Fernando Mendoza, nuestro historiador. No sé cómo le habrá ido con la lluvia, pero él es un hombre que todo lo resuelve. ¿Cómo estás, Feñita? Bien, la lluvia fue de madrugada, pues entonces no hubo mucha... Igual ayer llovió como en la tarde, un poco, aquí en la mañana también, un rato, como que unas nubes. Pero bueno, tú que no ves tele, yo que te no veo informo tele. que el OGC de todos los noticieros era así como santiaguinos sorprendidos con la lluvia. Imagino, hecho histórico. Que todo un hecho histórico, así que hasta que onda William ya. Rosa Feita por Todo 3 es días noticia. es Nadie histórico. puede caminar por las calles, onda ya una exageración a un nivel impresionante. Así que sí, obvio que hay hechos aislados y hay un árbol que se cayó en Providencia. Claro, farandulización de la existencia. Sí, pero como cortes de tránsito y era uno. En todo orden de cosas, pues, porque ahora también el caso audio es pura farándula, pues. O sea, filtran todas las cosas ahí para morbosa. ¿Viste lo último? Sí, pues, Lo de todo Lin lo Matei. de Lin Matei, Sí. por la cosificación Heavy. feroz de Lin Matei. Sí, hay un debate ahí. Solo al para distraer respecto. que tienen a toda la corte comprada nomás, para que se Obvio. nos olvide y nos entretengamos o nos consternemos por esos comentarios. Hay un debate de que si se debería haber filtrado esa conversación o no, en la que hablan así de la alcaldesa Matei. Sí, pues, pero ¿quién está filtrando? Pues hay que ir a eso. Claro. ¿Quién es el que filtra y por qué lo hace? Bueno, Y no específicamente Nicolás Sepúlveda, el periodista. ya está, ese supo. Él está a cargo de la nota. Ya. Pero claro, como que escuchaba a otros colegas radiales que decían, si hubiera sido un fiscal o exfiscal hablando con un abogado importante en Estados Unidos, de Kamala Harris, por ejemplo, evidentemente habría mostrado todo. ¿Pero quién le dijo a Nicolás Sepúlveda eso? No, él Habían dicho que Kamala estaba ¿Cuál es la fuente de Nicolás Sepúlveda? no, él es el que ha filtrado todos los Ya, pero todos los ¿quién chats. le pasa los chats a él? No po? puede revelar su fuente, Es el yo punto, creo. po. Pero Es el son punto. comprobados. Po. Ya no, Son obvio, parte no. de la investigación No, del yo caso Hermosilla. sé que son comprobados, pero el tema es por qué esa persona le está pasando esa conversación a Nicolás Sepúlveda. po. Un Es enigma. decir, ¿Y por qué un paso solo más atrás. él las tiene? Como por qué también esta gente, o sea, a mí me llama la atención. Claro. Pero esta gente que tiene tanto poder, ¿por qué no tiene acceso antes como para Exacto. evitarlo? Exacto. Igual es muy fuerte el poder No. del periodismo en ese sentido. No por también. eso, po. Pero claro, pero ahí Qué está. bueno, menos mal. Pero ahí está su criterio de haberlo hecho. Sí, po. Porque sí. quizás, claro. O Porque, sea, lo que decían del criterio es que se podría haber censurado. Ya. Sobre todo en la última frase, Exacto. que es la más controversial, como que al final habla de un sexismo impresionante. Obvio. Pero también la muestran sin censura, y yo estoy de acuerdo, porque es para ver el nivel de conversaciones que tenían estas El nivel de personas burdo, claro. y la confianza que claro, tenían. sí, O sea, claro, su amor propio de no estar así como niños de 15 años a no hay menos incluso. las personas. Bueno, eso es Chile. Eso ¿Qué es Chile, pasa en pues como el materia tema de la internacional? cubillos también lo mismo, porque también fue sí. una filtración de vendetta, pues, Sí. de que ahora también se supo que era por el tema de la Peñalosa, que la bajaron y que el marido de la Peñalosa trabajaba en la universidad y lo dijo como para sabotear.
Patético, pues. Igual así son los tiempos de candidaturas, ¿no? Sí, sí. No, es así totalmente. Sí, no, sí, siempre sí. es así. Se fortalece, bueno, para que la gente tampoco... Que con el lo WhatsApp deje de se sabe lado. todo ahora. Sí, es el punto. claro. Que con el WhatsApp ya no puedes ocultar o es muy fácil filtrar. Y además que estamos en una época de ensimismamiento del ego, que todos quieren dar su opinión. No sé, por ejemplo, cuando Doppelberg sale haciendo esta entrevista, defendiéndose y se fue en cara al día siguiente. O sea, todos quieren figurar, todos quieren salir en la tele, porque por amor propio nomás. De todas maneras, la ministra Vivanco dijo, a pesar de lo que tú dices, que ella borraba todos los WhatsApp. Y que por eso no se acordaba ni tiene registro de eso, de esa conversación con Hermosilla, claro, que la sacaron del chat de Hermosilla. Obvio. Pero ella no pudo como revisar para arriba. Eso, pero Hermosilla, claro, y Hermosilla, ¿por qué tenía esas conversaciones? Porque también se creía Dios en el Olimpo, porque sabía que en algún momento iba a caer y con esto iba a caer con todo. Porque es lo que quiere hacer Israel un poco. Ajá, ya, o sea, vámonos allá. Caigamos todos, o sea, si ya no nos va a resultar esto, que todos se mueran con nosotros. Eso aparentemente es lo que está demostrando Israel después de un año de guerra. Un año, sí, se cumplió todos lunes. caigamos juntos. ¿Cómo es eso? Si vamos a arder, todos ardamos juntos. A ver. Todos ardamos juntos. ¿Por dónde partimos? O sea, partamos del origen del conflicto, yo creo. Ya, o sea, todo esto está pasando por la cuestión palestina, por decirlo de alguna manera. La cuestión palestina está íntimamente ligada a la independencia de Israel en 1948. ¿Por qué? Pues bueno, o la manifestación moderna de este conflicto, su principal raíz viene del sionismo, que es este movimiento político dentro de la religión judía que a fines del siglo XIX, 1897, si no me equivoco, Theodor Herzl, que es un teórico judío, dice, porque en ese momento gran parte de los judíos del mundo vivían en lo que hoy es Polonia y Ucrania, por ende estaban controlados por el Imperio Ruso, estaban siendo perseguidos y asesinados por los rusos. Entonces se genera esta reflexión dentro del judaísmo diciendo la única forma de evitar estas persecuciones que a lo largo de la historia como religión hemos sufrido es tener un estado de mayoría judía, y ese estado va a ser en la región de Palestina. ¿Por qué? Porque ahí está el origen de la religión judía, está el origen bíblico, el origen histórico y el origen religioso de la religión. En consecuencia, se inicia este proceso migratorio de los judíos hacia ese territorio, el cual va a terminar que en el 1947, 1948 ya haya una densidad importante de población judía. Y recordemos que en el 1947 Palestina era una colonia británica. Y como el Imperio Británico se empieza a deshacer de sus territorios luego de la Segunda Guerra Mundial, le pasa hasta papa caliente a la ONU, a la recién creada ONU, y la ONU parte el territorio en dos, la mitad para los judíos y la mitad para los palestinos. Palestinos es un concepto geográfico, por ende no implica inherentemente una religión o una raza. La cosa es que gran parte de los palestinos son árabes musulmanes. La mismísima ONU, ahí entre paréntesis, que ahora no, que está de brazos cruzados. No, es que siempre es que nació con los brazos amarrados, Sí, nació con los brazos amarrados. Pero en ese minuto... Pero también el problema viene de ahí también, en parte, pues, porque se parte por la mitad. Entonces, cuando los judíos tienen la mitad de este territorio, al año siguiente declaran el Estado de Israel, en 1948. Se inicia una guerra de Israel con los países árabes que rodean Palestina, que sería el Líbano, que sería Jordania y Egipto. Principalmente porque Palestina no tenía Estado, no tenía una organización política, eran campesinos que no tenían la capacidad de defenderse, en consecuencia por eso están estas guerras en conjunto. En esa guerra Israel expande su territorio considerablemente, se queda como más del 70% del territorio asignado a Palestina. Palestina se cercenan dos territorios, lo cual sigue existiendo en la actualidad, Gaza y Cisjordania. Después la segunda fase de este conflicto sería en el año 1967, en donde Israel ocupa militarmente tanto Gaza como Palestina. Entonces la cuestión palestina, o la respuesta a la cuestión palestina, o lo que se entiende por paz, esta idea ya viene a instaurarse en la década de los 90, principalmente por Estados Unidos, que dice la forma de solucionar este conflicto, la forma de alcanzar la paz es que, ya reconociendo este mapa dividido, ya reconociendo las fronteras que existen, los palestinos tengan soberanía, es decir, controlen sus fronteras, tengan un ejército como cualquier país del mundo. En el fondo, autodeterminación de los pueblos, el que viva en un territorio tiene el derecho a gobernarse, que eso es una cosa del colonialismo más o menos básica. Claro. O sea, Chile surge como república por eso mismo, porque
España dominaba directamente esta tierra y surge esta idea que quien vive en un territorio tiene el derecho a gobernarse. Es lo que dice Gandhi, es al final un discurso de las cosas más como básicas en política, creo yo. Y ahí quedó la situación, porque en los 90, recordemos que Estados Unidos inicia estos acuerdos de Oslo, en donde Yitzhak Rabin, que era de la izquierda israelita, acuerda con Yasser Arafat firmar este acuerdo, en donde se estipulaba que Israel con el paso de los años iría cediendo gradualmente la soberanía de los territorios palestinos con el fin de crear esta solución de los dos estados. La cosa es que Yitzhak Rabin fue asesinado en el año 95, por ende este proceso de paz sufrió un gran golpe, porque usualmente los procesos de paz también dependen mucho de la persona quien los encara, porque tiene un liderazgo, tiene un rol carismático y un rol de liderazgo político. Y justamente dentro de ese contexto del Tratado de Paz, en donde la izquierda israelita, recordemos, la izquierda israelita principalmente es la que está de acuerdo en la solución de los dos estados, surge la carrera política de Netanyahu en los 90. Netanyahu, su principal razón política es que no ocurra la solución de los dos estados. ¿Y comenzó su carrera política de qué forma? Por eso, anteponiéndose a los acuerdos de Oslo. Ajá, diciendo, pero como haciendo carrera de a poquito, me imagino. No, o sea, no, fue como de lleno. Fue en el año, claro, justamente cuando estaba esta situación, porque generó una polarización importante en la sociedad israelí. Él inicia su carrera política y dice, no estamos de acuerdo con la solución de dos estados. No. Y ese es el lema de su carrera política. Netanyahu, quien está en el poder desde el año 2009, además. Sí. Entonces, básicamente, está esta situación en donde gran parte del mundo está de acuerdo con esta solución de los dos estados, pero finalmente Israel no ha querido aceptar esta solución de los dos estados, y lo hemos visto porque en los últimos 15 años no ha habido ningún avance en ese sentido. Bueno, y por otra parte también es paradójico, porque Estados Unidos finalmente también es un gran impulsor de la solución de los dos estados, pero al mismo tiempo le pasa las armas necesarias a Israel para hacer su guerra. Macron dijo, de hecho, este fin de semana, que al final, en vez de pedir un cese al fuego, lo que hay que hacer es dejar de dar armas. Sí, lo escuché. Porque ese es el punto. ¿Cómo tú exiges un cese al fuego si al mismo tiempo estás dando esta enorme cantidad de armas? Cada vez más. Entonces, mira, yo ayer estaba viendo Al Jazeera en árabe y tengo dos citas ahí bien interesantes. Ya nos contabas tú, Feña, que ves Al Jazeera, que está en árabe, veo la parte, busco la parte que muestran, porque muestran generalmente una vez al día un compilado de televisión israelita. Y ahí le ponen subtítulos en árabe, entonces tengo que estar con el celular sacándole fotos para que los subtítulos en árabe se traduzcan al inglés, porque yo no sé hablar árabe. Sí. Entonces hay dos citas. Primero es un miembro del partido Noam, que es uno de estos socios ultra religiosos de Netanyahu, que dice, dos pueblos no pueden vivir juntos en esta tierra que es nuestra, tenemos una obligación bíblica de estar acá. ¿Quién dice eso? Un miembro del partido Noam, que es uno de estos partidos ultra religiosos de los cuales Netanyahu es socio, porque muy en resumen la política israelí, primero está la izquierda, que está de acuerdo con la solución de los dos estados, pero hoy no hay izquierda en Israel. Después estaría la derecha, que en el fondo no está de acuerdo con la solución de los dos estados, y después estaría la ultraderecha, que está de acuerdo con expulsar a los palestinos y generar un estado judío íntegro. Entonces Netanyahu, como en los últimos años se ha ido asociando a estos grupos de ultraderecha, cada vez más el gobierno ha ido tendido en esta línea. Y por otra parte, la sociedad israelí posteriormente, particularmente después del 7 de octubre, no está de acuerdo con la solución de los dos estados. Entonces se está generando cada vez más una dicotomía en donde cada vez más el mundo está exigiendo que haya una solución política, pero la sociedad y la política israelí cada vez están más en contra y de hecho más favorable a que la forma de solucionar el conflicto es aniquilar a sus enemigos a nivel militar. ¿Qué es lo que han estado haciendo? Claro, pero ahora cada vez más el mundo está en contra de esto, lo cual, de seguir así, Israel con esa actitud al final está arriesgando su propia existencia. Y podría terminar pasando que ya si la cosa escala con Irán, Israel termina siendo destruido y finalmente se imponga una solución de un estado pero para el otro lado. Y además también tenemos que Israel está en una situación económica crítica, entonces el país cada vez se está haciendo más inviable, o sea, el proyecto sionista cada vez más se está haciendo inviable
a medida que Netanyahu está expandiendo e intensificando la guerra, porque recordemos que Netanyahu necesita guerra para su supervivencia política. Sí, pues eso es súper clave. Eso es clave entenderlo, que Netanyahu necesita escalar la guerra para sobrevivir políticamente, porque si es que se firma un cese al fuego, como lo exige la familia de los secuestrados hace un año, que claramente ya fue, Netanyahu además tiene la osadía de usar el pin amarillo por los secuestrados, y el principal responsable de por qué no hay un cese al fuego, porque no están los secuestrados en su casa. No, tiene una agenda paralela. Claro, tiene un doble discurso, porque en el fondo siempre dice queremos que vuelvan los secuestrados, pero claramente después de un año no quiere que vuelvan los secuestrados. Entonces, como hemos ya hablado varias veces, el tema de Netanyahu, que justamente tiene a estos socios políticos como el de la cita que yo les acabo de decir. Esa, la cuña 1, me gustó. Cuña 1. Oye, ¿y tú vais subtítulos, vais línea por línea traduciendo? Sí, sí, hay que hacerlo, porque al final... Cantidad de fotos que le sacáis a la tele. Y no hay una forma como de en video que te vaya traduciendo instantáneamente como con la cámara. No, o sea, más que sacar la foto, dejo el celular enfocado. Y el celular enfocado y ahí carga, entonces pongo pausa, lo hago al revés. Para ir transcribiendo. Porque al final el Google Translate tienes que sacar una foto o tener ahí la cosa. Entonces el problema es que trabajito que se manda el Netanyahu es, claro, bueno, Israel sistema parlamentario. Sistema parlamentario, 120 diputados. Para tú tener gobierno necesitas al menos 61. ¿Por qué? Porque al tener mayoría legislativa existe la coherencia que el gobierno puede pasar las leyes que propone. Esa es la idea del sistema parlamentario. No como el sistema presidencial, que se elige el presidente en una papeleta, el Congreso en otra, y suele pasar que el Ejecutivo difiere del Legislativo. En consecuencia no hay una armonía legislativa y suele haber como un estancamiento o dificultad de pasar legislaciones en la situación que esto ocurra. Entonces Netanyahu, como 15 diputados son de este partido, de esta tendencia. En consecuencia, ya cuando estaba partiendo la guerra, se especuló en algún momento que Israel podía firmar un cese al fuego, pero estos socios dijeron: si tú firmas un cese al fuego, nosotros te quitamos el apoyo. Si le quitan el apoyo, pierde los 15 diputados, en consecuencia pierde el gobierno. Y Netanyahu tiene dos flancos importantes, porque por una parte lo están investigando por diversas causas de corrupción, en las cuales podría terminar en la cárcel. Y en segundo lugar, si pierde el gobierno, va a ser cuestionado por el 7 de octubre. ¿Qué pasó el 7 de octubre? ¿Por qué este país, por qué tú, que además de, porque otro pilar de la carrera de Netanyahu es que él era el mejor garante de la seguridad? ¿Y por qué bajo su gobierno ocurre esta situación en donde Israel sufre el peor ataque de su historia? De hecho, entonces ahí también tendría que responder, y eso también podría implicar en un juicio y una pérdida de su reputación. Claro. De hecho, de las bajas porque ya es una guerra que ha tenido más de 40.000 muertos por un lado y cerca de 1.500 por el otro, pero la mayoría de esos 1.500 fueron en el atentado del 7 de octubre. Ahí fue la gran mayoría. Claro, casi todo, 1.200, claro. Oye, ¿y la segunda cuña? La segunda cuña es un residente del kibutz atacado, de uno de los kibutz atacados en la frontera en Gaza, que ahí habían dos puntos en su argumento. Primero, que ellos querían una explicación, porque ¿dónde estaba el ejército en ese momento? ¿Dónde estaba el ejército? Que supuestamente los iba a salvar. Y bueno, y antes de eso había un reportaje del 7 de octubre que básicamente lo que ocurre es que el ataque de Hamas debilita el batallón de Gaza, que estaba encargado de contener la situación. Entonces, al atacar el batallón de Gaza, no se pudo entregar información fehaciente de lo que estaba ocurriendo. En consecuencia, hubo como una crisis informativa en donde no hubo la capacidad de saber a dónde ir y cómo responder. Y por eso costó tanto finalmente que el ejército de Israel controlara el territorio, porque directamente fueron a atacar a los militares. Entonces la entrega de información se confundió, y ahí responde la pregunta. Pero en el fondo el gobierno no ha dicho, se han echado la culpa entre ellos, pero no ha dado una declaración de por qué ocurrió. Entonces este residente del kibutz atacado dice: son ellos o nosotros, no hay situación en la que pueda haber coexistencia, es imposible esto después del 7 de octubre. Y también declarando ahí mucho más. Claro, compartiendo esta idea de dónde está el ejército, y en segundo lugar que ya no podemos compartir. Hoy. Por ende, ves que la sociedad israelí, a pesar de que detesta a Netanyahu, está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Claro. Porque también la sociedad israelí en momentos de guerra suele irse a la derecha, suele irse más a lo extremo, pero usualmente la guerra en Israel duran de 2 a 6 semanas, no duran un año, y tampoco están en este panorama que ya están como en 5 frentes y podría ya escalar con Irán. Pareciera cierto que ya no pueden convivir, ¿ah?
¿O no? Sí, Porque pues, sabéis que exacto. el lugar en donde ocurrió el ataque es muy cerca de la frontera. Entonces, lo que ocurre para cualquier observador es que, Los 800 metros, o sea, Son- si la fiesta son- electrónica era como a 1 kilómetro de Gaza. ¿cachai? Estaban ahí, porque al final el ataque de Hamas como penetra como 5 a 7 kilómetros dentro, o sea, solo la periferia de Gaza, demostrando también la densidad poblacional, porque ese es otro problema. Hay mucha gente viviendo en un espacio muy reducido, no hay espacio. Y son archienemigos que están realmente al lado. O sea, entonces, no parece sostenible en el tiempo eso. No, después del 7 de octubre no. Es que ese es el problema, o sea, más que el problema, el punto. Ya nada es igual a antes. Entonces el conflicto está teniendo un giro muy importante. Y buen punto lo que tú dices, Rodri, porque ya no puede haber una solución de dos estados, creo, con esto. Ya creo que no es factible. Además, tan cerca, pues, porque por último, si estuvieran. La frontera es una cosa, pero las ciudades están lejos. Están al lado. Estás pero al lado. Así. Al lado, si Israel mide 500 kilómetros. Claro. Mide 500 kilómetros, es muy chico, del porte de la región del Maule. Y además creo que 1/3 de Israel es desierto, entonces no está habitado. Entonces tiene una concentración de 15 millones de personas en un espacio pequeñísimo. No hay espacio, y ese es el tema también. Que Y no por hay eso espacio. estarán destruyendo Gaza para habitarla. O sea, yo creo que más que destruir para evitarla es para echarla a los palestinos y quedarse con Gaza. El tema es sacar 80% de escombros que está hecho Gaza es carísimo. O sea, sacar escombros es carísimo y cuesta mucho. O sea, ¿cómo tú vas a evitar eso después? ¿Con qué plata? Si Israel ya no tiene plata. Y en el caso que Israel dejara o se tuviera que ir o dejara como país, ¿quién va a financiar eso también? Ese es el problema, que cada vez mientras más tiempo pasa y más se radicaliza esto, el día después de la guerra es más inviable, porque pase lo que pase va a estar complejísimo. Como que cada vez te vas metiendo más en esta espiral, en esta escalación y qué pasa el día después de la guerra, porque quizás cuando estaba partiendo esto había una visibilización, una proyección, pero ahora ¿qué? ¿Va a atacar Israel a Irán? Porque Irán dijo, si Israel ataca de nuevo, nosotros vamos a atacar, y de esta vez de manera no convencional, vamos a atacar a civiles, porque al final el ataque que hace Irán la semana pasada es precisamente a instalaciones militares. Ataca a bases militares, ataca a los cuarteles de la Mossad, que es el servicio secreto. Entonces Israel dice el ataque no fue un éxito porque no murieron civiles, pero Irán no quería que murieran civiles como Israel, que en el Líbano ya van como 1.500 muertos, en Gaza van 50.000 muertos. Y efectivamente llegaron misiles, porque también las cuñas de Estados Unidos y de Israel es como el ataque no fue exitoso, pero tú ves claramente los videos de Twitter y de otras redes sociales que impactan 8 o 10 misiles en una base aérea. Y también Israel tiene un bloqueo de información y no dice lo que pasa. Entonces ahora Irán dijo ya, si nos atacan nos vamos a ir con todo. Y la otra cosa es cómo tú haces factible un ataque de Israel a Irán. O sea, Irán está lejísimo. Las instalaciones nucleares que quieren atacar están bajo montaña. Entonces, si Israel quiere atacar a Irán, probablemente va a necesitar la ayuda de Estados Unidos. Y Estados Unidos está ahí cachudo de qué hacer, principalmente porque tiene elecciones en 4 semanas y que ya meterse en una guerra con Irán 4 semanas antes, Está la los demócratas amenaza de- pierden, y Trump, que tiene esta imagen de que yo voy a Sí. solucionar todo, va a ganar, aunque no va a solucionar nada, particularmente en este conflicto. Porque Trump dijo, si yo hubiese estado no hubiese ocurrido porque hubiese sido duro con Irán. Entonces, por eso, también hay que pensar eso, que hay elecciones en 4 semanas y los demócratas quieren mantener el poder. Entonces, al final no quieren esta guerra, porque nadie quiere esta guerra. Solo Y además- Netanyahu quiere esta Y guerra. además esa amenaza de vamos a ir con todo de Irán, ese con todo hay que ponderarlo desde otro punto de vista. pues, no es Obvio, como- ¿no? O sea, tú Al estilo viste los Trump. misiles que tienen misiles hipersónicos que son muy difíciles de derribar. O sea, imagínate Irán hace el ataque que hizo por 1 hora, por 2 días seguidos sin parar. O sea, podéis destruir a Israel muy fácilmente. Y además que ahora tienen un pacto de armas con los rusos, y los rusos son los mayores productores de armamento y tienen cohetes muy sofisticados, antiaéreos. ¿Ah, los rusos son los aviones. mayores productores de armamento? No, o sea, Estados Unidos, Y pero Rusia Estados andan Unidos por ahí. tendría que producir, pero Rusia tiene ahora. Porque Estados Unidos entre Ucrania e Israel ha dado todas las municiones, Claro, pero Rusia tiene municiones. Tiene stock. Tiene mucho stock y además tiene misiles de más alta calidad que Estados Unidos, y tiene muchísimo. Y además tiene el mayor arsenal de armas nucleares del mundo. Por ende, Irán está con buenos socios. Chuata. Es imposible no proyectarse respecto a lo que va a ocurrir en este conflicto. Y ahí tú siempre lo dices, Feña, yo soy historiador, pero bueno. No tengo bola de cristal, pero, no, pero todo igual, pinta pésimo. eso, Todo pinta pésimo. Pinta mal. Lo puede mejorar, es que
Ya, y Hezbollah está atacando con cohetes más fuertes. Hezbollah ya atacó Haifa, que queda como a 50 kilómetros del Líbano, y llegaron los misiles. Y el líder de Hezbollah dio un discurso en la mañana y fue: vamos a aumentar los ataques. ¿Hoy en la mañana? Claro, hoy en la mañana. Y Netanyahu no va a hacer un cese al fuego, porque en el fondo no puede, ese es el punto. No hay forma de que baje. Posible, sí. No hay forma de que baje. Bueno, Fernando Mendoza, historiador, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ahí es donde uno agradece vivir en esta larga y angosta faja de tierra al confín del mundo. Mejor, Sí. claro, Sí, quejarnos de de los todas 17 maneras. palos a que se pueda, claro, Bueno, también que nos tenemos pueda caer nuestra a que problemática. nos pueda caer una bomba encima del estudio que estamos haciendo el programa. Absolutamente. Bien, emprender es clave. Gracias por estar con nosotros. Cuídense. Chau, chau. Esto fue Aldea Global. Aldea Global. Nos volvemos a encontrar mañana entre las 10 y las 11 de la mañana con Francisca Huerta y Rodrigo Hurtado.